Hola, Evan Montes de Call Throne y se canceló esta exhibición de el Templo de Baal en Nueva York y en Londres, que iban a ser unas réplicas de una entrada al Templo de Baal. Lo iban a situar en Nueva York y en Londres 13 días. Y esto obviamente generó furor, controversia, de todo en internet. Pero se canceló este evento. O no canceló, sino que se reemplazó con otro símbolo menos religioso, este arco de triunfo. Y esto fue lo que se exhibió en Londres. Y todo esto me puso a pensar en muchas cosas. Sobre todo en esto que iban a poner literalmente la entrada a un templo satánico, una réplica de esto en Nueva York y en Londres, dos de las ciudades más importantes del mundo y las ciudades con el comercio o las bolsas de valores más poderosas del mundo, Nueva York siendo el número 1 y Londres siendo el número 2 en el mundo. Y yo pensaba, ¿por qué iban a hacer esto? Esto no tiene absolutamente nada de lógica. Esto es completamente absurdo. Es una locura absoluta poner un símbolo de una entrada a un templo satánico antiguo en dos ciudades que son emblema de la sociedad moderna, avanzada y desarrollada, donde supuestamente ya hemos dejado atrás todas esas supersticiones y mitologías de pueblos paganos antiguos. Y al mismo tiempo yo pensaba, ¿qué tal que en vez de estas entradas al templo satánico de Baal, en vez de eso el plan era poner cruces gigantes en honor a Jesucristo en Nueva York y en Londres? ¿Se pueden imaginar el rechazo, la controversia, el repudio tan enorme de la sociedad si fueran cruces en vez de estas entradas satánicas? ¿Por qué tanto rechazo a lo referente a Jesucristo y tanta aceptación a lo pagano, satánico y demoníaco? ¿Por qué los institutos científicos modernos prohíben toda mención de Dios y la Biblia, pero aceptan colocar una estatua del demonio destructor Shiva en el laboratorio científico más grande del mundo? ¿Por qué es literalmente un crimen enseñar acerca de Jesucristo y la palabra de Dios en los colegios públicos, mientras que en esos mismos colegios la práctica hindú pagana, que es el yoga, es promovido, es permitido e incluso elogiado? ¿Cómo hace uno para que una sociedad completa acepte con brazos abiertos y con elogios paganismo, satanismo y cosas malvadas, y que al mismo tiempo rechace tanto al Dios de la Biblia y al Salvador Jesucristo? Bueno, pues para hacer eso hay que sumergir la sociedad en un estado de completa y absoluta ceguera y sordera espiritual. Este estado tiene un nombre: secularidad. La secularidad ha sido el engaño más enorme en la historia de la humanidad y fue algo hecho sistemáticamente, a propósito, por unos grupos muy poderosos en este mundo. Me refiero a las sociedades secretas de las cuales se conocen y se desconocen, que a lo largo de los siglos siempre han sido conformados por los grupos élites y los poderosos de la tierra. Ahora, estos poderosos, estas sociedades secretas que moldean el mundo y la sociedad a que sea secular, no lo hacen porque ellos mismos sean seculares, pues no lo son. Ellos saben perfectamente que existe el dominio espiritual y saben perfectamente que existe Dios. Entonces, ¿por qué moldean la sociedad a que sea secular? Fácil, porque esto crea ignorancia masiva y la ignorancia de unos es el poder de otros. Estos élites o estos grupos o sociedades secretas, como se llamen, saben que el verdadero poder, sabiduría y riquezas viene desde el dominio espiritual hacia el dominio físico. Y la idea de ellos es tener un poder sobre la sociedad, sobre las masas de esta comunidad global que están configurando. Por lo tal, la idea es mantener las masas en ignorancia para así poder manipularlas. Y la mejor forma de hacer esto es por medio de convencer la sociedad que no existe nada arriba, que no existe nada en el dominio espiritual, que eso no existe, que todo es secular, todo es material, eso es todo. Así que hay que disfrutar esta existencia material al máximo. Y esto crea una filosofía de comamos, bebamos, que mañana moriremos en la sociedad. Mientras que los poderosos y las sociedades secretas continúan con sus planes ocultistas y esotéricos para llegar a dominar el mundo. Y para lograr esto, ellos saben que tienen que seguir ese esquema, ese plan, ese diseño de enlazar el mundo físico con el dominio espiritual. Estoy hablando de arquitectura, estructura,
planos de calles, de ciudades, que son réplicas de cosas celestes, de cosas astrológicas. Esto es lo que vemos por todo el mundo antiguo, todas esas pirámides, todas esas estructuras, todos esos diseños y patrones que vemos en estructuras y creaciones artificiales alrededor del mundo. Todos alrededor del mundo en diferentes épocas, todos tienen algo en común, y es que nadie dejó registros ni planos de cómo se hacían. Todos fueron hechos con información y con tecnología oculta. La arqueología muestra que esta tecnología no se fue desarrollando con el tiempo y fue avanzando, sino que aparece en un momento determinado de la nada, y así mismo como aparece, desaparece sin explicación alguna. Lo cual quiere decir que toda esa tecnología, ingeniería, astrología, astronomía necesaria para hacer esas estructuras y estos monumentos no era de conocimiento público. Era información oculta, esotérica, dado a unos iniciados o unos grupos selectos, quienes controlaban las masas. Todo con un propósito de conectar, enlazar cielo con tierra. Y básicamente las sociedades secretas tienen que continuar con ese esquema de enlazar cielo y tierra, o el dominio espiritual con el físico, porque todo esto, todo lo del pasado, lo del presente y lo del futuro, todo tiene un mismo plan, es un mismo esquema, es una sola cosa, cuál es traer el anticristo en el fin de los tiempos, traerlo, habilitar esa unión entre el dominio espiritual y el terrenal. Va a ser habilitado con la llegada del anticristo, y por eso es que vemos en el Apocalipsis que el entorno sociopolítico de ese momento, de ese tiempo cuando el anticristo esté en la tierra, va a ser increíblemente sobrenatural. Va a haber cantidades de manifestaciones sobrenaturales por medio de este anticristo y su mano derecha, el falso profeta. Tan espectacular va a ser esta demostración de poderes sobrenaturales de estos dos, que la misma Biblia dice que va a engañar todo el mundo. Ahora, en el pasado, hacer estos enlaces arquitectónicos no era problema, pues todas las sociedades eran religiosas y simplemente se decía que, oye, estamos haciendo estas construcciones para que los dioses regresen a la tierra, para hacer una conexión entre cielo y tierra, y así bla bla bla, la sociedad va a ser más iluminada, va a ser más bendecida, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, ¿cómo se hace esos enlaces si la sociedad ya es secular? Y lo último que quieren es que se mezcle religión con Estado. Ok, pues muy fácil, simplemente se toma todo ese paganismo y se le da una cara e imagen secular. Para entender esto, vayamos al punto donde la secularidad moderna tomó forma y se arraigó en el mundo moderno: la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa se decidió sacar el cristianismo de la sociedad. El pueblo ya no quería más cristianismo ni monarquía gobernándolos, optando más bien por lo que habían aprendido del movimiento de la Ilustración. Ahora, uno pensaría que con eso se empezaría a destruir todo lo referente y simbólico a religión, pero todo lo contrario. Se empezó a destruir todo lo referente y simbólico en cuanto al cristianismo, solo para reemplazarlo con simbología y referencias al paganismo. Por ejemplo, uno de los actos del gobierno revolucionario fue de patrocinar la creación de una estatua de la diosa Isis con sus pechos descubiertos, de las cuales brotaban agua. En la mitología y en el simbolismo, pechos descubiertos de una diosa simboliza fertilidad, y la idea con esta estatua era que los ciudadanos podían pasar por enfrente de ella y beber de su fertilidad en un acto de regeneración, un concepto que hacía parte de la Revolución Francesa. Ahora, ¿qué hacía esta diosa egipcia Isis en pleno centro de Francia, en plena mitad de la Revolución Francesa, cuando todo el entorno trataba acerca de deshacerse de religión? Bueno, pues fue porque a Isis se le dio un simbolismo. Todo ese movimiento europeo de la Ilustración fue simbolizado con Isis, una diosa que iba a traer iluminación a todo el pueblo y liberarlos de ese oscurantismo del cristianismo. Sin embargo, Isis era una diosa egipcia y los franceses necesitaban algo que los representara a ellos en su momento, en su revolución. Así que simplemente hicieron lo mismo que hacen todas las culturas, todas las edades. Le dieron una transformación a la imagen de Isis a algo acomodado para ellos, presentando Marianne, más blanca, más europea, igual de desnuda,
y menos religiosa. ¿Y qué es una diosa sin un culto y adoración de sus seguidores? Pues eso tampoco faltó en Francia. Por todo el país se hacían homenajes, fiestas, desfiles, procesiones y culto a Marianne. Pero como se supone que era secular y no religioso, entonces simplemente cambiaron los nombres de ciertas cosas con terminología más secular. Marianne no era referida como una diosa en sí, sino más bien como la representación de la razón o la libertad o la justicia o cualquier otro término que simbolizara algo secular. Y a todo este movimiento post-cristiano se le dio un nombre: el culto a la razón. ¿Suena familiar? Pues es la misma terminología que usan los nuevos ateos hoy en día: razón, libertad, justicia para todos. Y bueno, uno pensaría que ya con estos nuevos lemas, nuevas filosofías en el sistema francés, en la República Nueva revolucionaria, ya no más cristianismo europeo ni la monarquía, la opresión que ellos traían, uno pensaría que ya con estas adaptaciones de razón, de libertad, de igualdad, que la sociedad francesa sería la utopía europea, la envidia de todas las naciones. Ok, pues miremos qué pasa de la teoría a la práctica. Con el culto a la razón, Francia se sumergió en su punto más corrupto, más sangriento, más violento que jamás haya visto. Este periodo se llamó el Reinado de Terror, donde miles de civiles inocentes fueron ejecutados, violaciones y torturas eran cometidos a diario, santuarios e iglesias eran profanadas, los sacerdotes y las monjas eran obligados a renunciar su fe o ser arrestados, asesinados, violados, torturados, y donde la población en general cayó en decadencia e inmoralidad. Pero ¿por qué sucedió eso si supuestamente la sociedad iba a estar basado en la razón? Bueno, pues porque sencillamente la secularidad es una completa fantasía. No existe. Es un cuento de hadas. La dimensión física está predeterminadamente sujeta a la dimensión espiritual y el hombre no tiene absolutamente nada de poder para cambiar esa realidad. Entonces, crear un sistema que dice que la dimensión espiritual no existe, no es real, es de las creencias más absurdas que hay, pues la secularidad no es ni más ni menos que paganismo antiguo, con un disfraz moderno. Todo es lo mismo, solo los nombres y las cosas superficiales cambiaron. Y todo esto es obra de Satanás. Él hizo todo esto para que nadie creyera en el dominio espiritual ni en él. Ahora, si él es el príncipe de este mundo, tal como dice la Biblia, ¿por qué no va a querer que todo el mundo crea en él y que todo el mundo lo adore? Pues porque la ignorancia de unos es el poder de otros. Mientras que la población siga ignorante, son fáciles de controlar para Satanás. Y así él puede seguir con todos sus planes sin problemas. El problema surge cuando la población empieza a despertarse y darse cuenta de lo que está pasando en realidad. Lo cual fue el caso con esta puerta a la entrada del templo de Baal antiguo que iban a poner en Londres y Nueva York. Demasiada gente se alborotó con esta noticia, demasiada gente empezó a denunciar esto en las redes sociales, en internet, de que iban a poner la entrada de un templo satánico en pleno Nueva York y en Londres. Se empezó a generar tanto conocimiento real acerca de lo que estaba pasando que tuvieron que cancelar el evento. Satanás pretendía que esto fuera un acto netamente secular, que fuera algo cultural, que fuera algo simbólico para luchar en contra del terrorismo y luchar para la preservación de la cultura y el arte. Y con ese engaño se estaba a punto de colocar un símbolo satánico en Nueva York y Londres. Pero el conocimiento público dañó estos planes. Por eso es que Satanás nos quiere ignorantes. Y la ignorancia también le funciona para desacreditar a Dios. Porque si la gente no cree en Satanás, entonces la Biblia se vuelve muy supersticiosa y así también Dios pierde credibilidad y ya la gente deja de tomarlo serio, lo empiezan a considerar como fábulas con mensajes positivos y lo dejan a un lado. Entonces la secularidad es prácticamente el mismo esquema que usó Satanás en el huerto de Edén, donde le dijo al hombre que se olvidara de Dios, que mira, tomara este fruto y con eso sería iluminado y ya no necesitaría de Dios, más bien que se enfocara en él mismo y en lo suyo. Y esto fue lo que pasó en Europa a gran escala y se llamó, por obvias razones, el movimiento de la Ilustración
ilustración, donde el hombre es iluminado, donde salió de ese oscurantismo que ofreció el cristianismo. Y así como Adán y Eva le dieron la espalda a Dios cuando fueron iluminados, igual un continente también le dio la espalda a Dios cuando fue iluminado. Y así como Adán y Eva no terminaron siendo dioses, sino que terminaron dándole el poder a Satanás sobre el mundo, igual Europa, sin saberlo, también le han dado poder a Satanás. Se sacó el cristianismo de Europa y regresó el paganismo y la idolatría con nuevos nombres: razón, justicia, libertad. Todo esto es idolatría, por más que se trate de hacer pasar por cultura o simbolismo. Igual con la veneración. En el pasado se miraban las estrellas y el sol y los paganos decían: tú eres mi creador, yo vengo de ti. ¿Qué hacen los secularistas modernos? Lo mismo, solo que no le atribuyen conciencia divina a las estrellas. Lo consideran simplemente un accidente. Pero igual le rinden un culto ahí todo secular a las estrellas. Solo escuchen a Neil deGrasse Tyson describir cómo las estrellas nos dieron vida. Es tan poético, casi lo hace llorar a uno. These stars, the high mass ones among them, went unstable in their later years. They collapsed and then exploded, scattering their enriched guts across the galaxy. Guts made of carbon, nitrogen, oxygen, and all the fundamental ingredients of life itself. These ingredients become part of gas clouds that condense, collapse, form the next generation of solar systems, stars with orbiting planets. And those planets now have the ingredients for life itself. Igual con los animales, en el pasado se veneraban muchos animales porque representaban a ciertos dioses creadores que nos dieron vida. Pasa lo mismo hoy en día. La secularidad dice que nosotros venimos de los animales, que somos animales, que venimos del mico o del lagarto o de la babosa que salió del mar o cualquier cantidad de locuras que llaman disque evolución. Lo mismo con la naturaleza. En el pasado se veneraban árboles, ríos, montañas, volcanes. Lo mismo que vemos en estos grupos ambientalistas de hoy en día, que muchas veces parecen sectas religiosas e incluso se refieren a la tierra como madre. Y si pensaron que por lo menos dejamos atrás ya ese sacrificio humano pagano de antigüedad, pues piensen otra vez. En el pasado se sacrificaban los hijos a estos dioses paganos para que los dioses dieran prosperidad, abundancia, una mejor calidad de vida a los que presentaban el sacrificio. Hoy en día hacemos exactamente lo mismo, solo que lo llamamos de otra forma: derechos reproductivos de la mujer, mejor conocido como aborto. Los abortos tienen prácticamente los mismos fines que los sacrificios antiguos. Son hechos para que los individuos sigan con más oportunidades de prosperidad, abundancia y mejor calidad de vida propia, cosas que serían muy afectadas con la llegada de un bebé. Y bueno, ¿qué sería una religión sin música de adoración? En un próximo video, tal vez el próximo video, no sé, vamos a explorar estos festivales de música electrónica alrededor del mundo. Y vamos a mirar las similitudes tan sutiles y no sutiles que tienen con paganismo antiguo. En conclusión, la secularidad es una religión y los adeptos tienen que estar ignorantes en cuanto a esto. Tienen que seguir pensando que todo es material, que nadie los controla, que ellos son los amos de sus propios destinos, para que de esa forma Satanás pueda seguir haciendo lo que él está haciendo. Tiene que darle crédito al Satanás, es un genio. Tiene prácticamente a todos los países industriales y desarrollados, entre comillas, practicando paganismo antiguo sin que ellos mismos se den cuenta de esto. Es increíble. Todos los dioses paganos de antigüedad están aquí, pero con un disfraz secular, ya no como seres conscientes e inteligentes, sino como ideologías y conceptos. Y todos estos conceptos e ideologías prometen el paraíso. Todos en teoría suenan como lo más increíble y maravilloso que jamás se haya visto. El socialismo promete igualdad para todos, el feminismo, derechos para la mujer, el homosexualismo, amor para todos, ambientalismo, protección de nuestro planeta, darwinismo, razón y verdad, humanismo y multiculturalismo, paz, unión y armonía para todos. Y todo esto gracias a que se ha echado a Dios fuera de la sociedad. Dios está
está muerto, es la gran proclamación de la secularidad. Y sin embargo, todas esas promesas de libertad, igualdad y justicia han llevado a la humanidad en su estado más grande de perdición, violencia, corrupción e inmoralidad. Para cuando la secularidad se tomó todo el continente de Europa, esto resultó en el siglo más salvaje, violento, sangriento, inhumano que jamás el mundo haya visto en su historia. Nunca antes el mundo ha visto tantas atrocidades en tan corto periodo de tiempo y en la magnitud en que se cometieron, como sucedió en el siglo XX. Un siglo caracterizado por el nacionalismo que ya estaba arraigado en Europa, que había creado fanatismo en los ciudadanos y que había identificado un problema para esta ideología. Este problema llegó a conocerse como la cuestión judía, una población que no se estaba asimilando precisamente por su religión, un obstáculo para la devoción nacional, hasta que llegó un hombre con una solución final. Bueno, ya sabemos el resto de la historia. El nacionalismo y el fascismo prácticamente destruyeron Europa 2 veces. El socialismo ha demostrado ser lo más opresivo y lo más malvado para los hombres y las naciones. El darwinismo nos ha hecho actuar como una manada de animales salvajes. El medioambientalismo pretende imponer un gobierno mundial que regule industrias y comercio y países. El homosexualismo se está usando para acabar con la última expresión cristiana que existe públicamente en el mundo occidental, cuál es el matrimonio y la familia. ¿Y qué me dice del feminismo? Seguramente las mujeres ya son más felices, ya que son liberadas sexualmente y ya son como los hombres. Women have come a long way in the last 35 years, but despite a movement that brought so much progress to American women, their happiness has dropped relative to men over the last 3 decades. The reason we find that surprising is that if you look across society, there's been a lot of social change that shifted things towards women. We look across age groups, across marital status, across labor force participation, across whether you have children or not, and we find that there's not a particular group of women who've become less happy, but rather all women across all of these categories have become less happy over time relative to men. And this study was done to see why Americans in general are feeling less happy. The study found that the declines were driven by the trend among women. Men's happiness has essentially remained flat or slightly increased, Lou. Well, that is a troubling and I would say even surprising report, but such an important finding, and I've asked Kitty Pilgrim to join us here too, such an important finding. Why would there not be an examination of why? That is the critical question to be asked here, is it not? That's what the researchers are saying. They're saying, we're just publishing these facts. Now more research needs to be done as to why this is happening. Is it your sense that question has been answered in any previous study, or no? Lou, I'm actually quite surprised by this report because career opportunities are very extensive, and I actually don't know why that would turn up, and I think why is the actual critical issue in this whole point. If you're coming up with a result that surprising. ISIS en la fuente de regeneración dejó de existir, probablemente por falta de fondos para mantener esta estatua en plena Revolución Francesa. Pero en su lugar pusieron a este ser divino llamado el genio de la libertad. ¿Qué hace en el lugar donde estuvo ISIS? ¿Qué hace encima de una columna alta? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues posiblemente encontremos respuesta en el Museo del Louvre, en una obra de arte que se llama Aprendizaje y genio revelan Egipto antiguo a Atenas. Esta obra fue comisionada por el rey francés Carlos X en 1827. Carlos X era un francomasón y como buen francomasón, él en esta obra nos estaba diciendo lo mismo que todos los francomasones llevan siglos diciéndonos. Miremos la obra. En la obra vemos a la diosa Atenas. ¿Quién es ella? Ella es la diosa de sabiduría y ella es una diosa griega. Los europeos tradicionalmente consideraban a Grecia como la fuente de sabiduría, pues de ahí salieron las artes, la filosofía y muchos elementos que hicieron parte del movimiento de la Ilustración. Pero este genio tiene una antorcha, que quiere decir que él es el que tiene esa iluminación y él está llevando a Atenas
a mostrarle de dónde viene la sabiduría realmente. Él la guía y la lleva al trono de Isis. Y en ese momento los ángeles asistentes remueven el velo para revelarle a Atenas que la sabiduría viene de Egipto. Vemos aquí el paisaje de Egipto e Isis está mirando hacia ese paisaje mostrándole a Atenas aquí, esta es la fuente de la sabiduría, de la iluminación. Pirámides y obeliscos que enlazan la ciudad con el dominio de los dioses en el dominio espiritual. ¿Será esto lo que implica este genio aquí en este punto de la ciudad? ¿Nos está revelando una ciudad iluminada con la sabiduría de Egipto? ¿Qué pasa si nos paramos encima de esta columna y miramos con este ángel? ¿Qué vamos a ver? Pues porque no vamos a Francia y miramos. Bueno, aquí está París. Vamos a entrar en París, buscar este genio que ya lo ubiqué. Wow, que entré como un poquito muy adentro. Y aquí está. Este genio está mirando directamente por esta calle de acá. Si nos paramos aquí, vamos a ver que este genio está mirando en esta dirección. Entonces, ubiquémonos acá. Demos la vuelta. Miremos para arriba. Y ahí está, podemos ver el ángel que está mirando hacia esta dirección. Entonces salgámonos de ahí. Y es por esta calle, ¿cierto? Está mirando. Entonces démonos la vuelta. Vamos a ver qué es lo que está viendo por esa calle. ¿Qué es lo que hay en esa dirección? ¿Qué es lo que está mirando? Bueno, si seguimos por toda esta calle, en esta dirección, vamos a llegar. Salgamos un poco. Aquí, al Museo Louvre. ¿Y qué hay en el Museo Louvre? Pues si nos entramos en unas de estas fotos, vemos que hay pirámides. El Museo del Louvre está decorada con unas pirámides de cristal. Ese paisaje francés de París está decorado. Aquí vemos uno grande, 2, aquí otro pequeño, 3. Y atrás 4 pirámides de cristal. El ángel está mirando esa dirección y está viendo pirámides. Tal como en esta obra, en el Museo del Louvre, está viendo pirámides. Pero si seguimos por la calle, ¿qué vamos a ver en la calle? Detrás de las pirámides, más al fondo, existe un verdadero, auténtico, original obelisco. Aquí podemos verlo mejor. Ahí está. Este es un obelisco original traído de Egipto. En conclusión, este genio está haciendo prácticamente lo mismo que hace en el cuadro. Nos está mostrando aquel horizonte donde está la iluminación, donde está el futuro. Aquí están las pirámides y aquí está un obelisco. Es igual al cuadro. Ahora, muchos dirán que la obra simplemente se estaba inspirando por lo que había en París. Pero lo raro del asunto es que la obra era antes de las pirámides y antes del obelisco en París. Esta obra se pintó en 1827, pero este obelisco fue puesto en París en 1836. Y estas pirámides fueron puestas en 1984. Entonces, o es una increíble coincidencia, o aquí hay un plan y un diseño esotérico, oculto, de hacer de París una ciudad iluminada. Incluso existe evidencia de que tal vez el nombre París se refiere a Isis. Me explico. Hay manuscritos del siglo XIV que dicen que los historiadores de ese tiempo pensaban que el nombre París venía de la diosa Isis. En un escrito de un monje llamado Jacques Legrand se dice: en los días de Charlemagne, octavo siglo AD, había una ciudad nombrada Iseus, llamado así por la diosa Isis, quien era venerada ahí. Hoy se llama Melun,
París debe su nombre a tales circunstancias. Se dice que Parisius es similar a Iseus, ya que está localizado sobre el río Seine, de la misma manera que Melun. Otro historiador de París en el siglo XVI, llamado Gilles Courcet, escribió: se dice que aquí donde está el Saint-Germain-des-Prés había un templo a Isis. Este lugar se llama el Templo de Isis y la ciudad cercana se llamaba Par Isis, que quiere decir cerca al templo de Isis. Y así hay muchas otras pistas de que la diosa Isis está vinculada a esta ciudad por alguna razón. Incluso se dice que el Catedral de Notre Dame de París era un antiguo templo a Isis. Y hoy en día este catedral es en honor a la Virgen María y ustedes ya saben lo que yo pienso de la Virgen María. Se podría hablar horas y horas acerca del esoterismo y la ciudad de París o de Londres o Washington o Nueva York. Pero en conclusión lo que quiero decir es que la secularidad es paganismo. No es nada nuevo, esto es antiguo, se está repitiendo. Esto no es progreso ni el avance de una sociedad. Esto no es modernidad, son cosas que han existido siempre. Y siempre y cuando se le dice a la gente que es cultura, es arte, es decoración, entonces la gente lo permite, lo adopta e incluso lo celebra. Y esto va alistando a la sociedad para aquel regreso de los dioses, o sea, la llegada del anticristo, todo lo que ya sabemos que nos advierte la Biblia que va a pasar en fin de tiempos. Y sin embargo, todo esto es solo la mitad de la ecuación, porque todos estos diseños, imágenes, figuras, ciudades, todo esto es externo al pueblo, a la sociedad, a la gente. También es necesario prepararlos y formarlos internamente, captar sus mentes y corazones para que ellos reciban con brazos abiertos al hombre de iniquidad, al anticristo. Y para esta transformación interna de la gente está el socialismo. En próximos videos vamos a mirar este sistema socialista, cómo se está implementando a nivel global, y como dije antes también vamos a mirar estos festivales de verano que sirven como adoración pagana. Nos vemos muy pronto, Dios los bendiga, adiós.